Invierno tras invierno nos enteramos de lamentables casos de intoxicación por monóxido de carbono. Distracción, olvidos, falta de prevención son algunas de las causas de este doloroso flagelo. El asesino invisible que causa muertes absolutamente evitables merece que nos informemos adecuadamente. Por eso, en nuestro contacto con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, vamos a dialogar con el doctor Daniel Burjubasic, médico neumonólogo y expresidente de esta prestigiosa asociación. Vamos ya mismo a nuestro contacto telefónico con el doctor Daniel Burjubasic. Ya estamos en línea con el doctor Daniel Burjubasic y está en contacto, lo saludamos. Un gusto, doctor, ¿cómo está usted? Hola Carlos, un placer de estar con ustedes. Gracias. Bueno, es un tema muy recurrente, todos los años tenemos que volver a hablar de esto, pero creo que hay como una especie de imaginario que los problemas que tienen que ver con el monóxido de carbono son exclusivamente cuando alguien se calefacciona con brasas, y los riesgos son más que ese solo ítem, ¿verdad? Sí, por supuesto, es una amplia gama. De hecho, depende el nivel socioeconómico del que estemos hablando. Hay situaciones que son más frecuentes, pero en los niveles socioeconómicos un poquito más altos, la gente no se calefacciona con brasas, se calefacciona con gas. Y también hay problemas, y hay problemas serios al respecto. Los caños de escape de los autos también emiten monóxido de carbono, o sea que si alguien enciende su auto en una cochera cerrada, es probable que pueda tener problemas. O sea que el tema, como vos decís, es mucho más amplio de lo que uno puede simplificar con esa visión de decir, bueno, no, esto es un problema de los que se calefaccionan con un brasero, por ejemplo. Así, sí, como todavía no hemos ingresado muy de lleno al invierno, hablar de estadísticas realmente no tiene sentido, pero hay una cantidad importante hasta el momento en lo que conocen ustedes de casos de intoxicación. Sí, y lo que vamos notando es que año a año se van aumentando los casos. De hecho, por lo que viene apareciendo, este año estaríamos duplicando los casos del año pasado. Respecto a lo que son las intoxicaciones específicamente, seguro que hay más casos de los que se denuncian, porque llegan a la denuncia los que por ahí implican una situación de gravedad o terminan con alguna muerte, que también es bastante frecuente, y los que se subsanan fácilmente o se resuelven sin atención médica o sin llamar a ningún servicio de emergencia, no se reportan, por lo cual tal vez haya más casos de intoxicación de los que realmente conocemos y sabemos. Bueno, ahí me ha llevado muy bien a un tema que justamente le quería consultar, porque nos olvidamos de las cosas importantes. Y en el caso de no registrar una intoxicación grave, de todas formas, ¿cuáles son los síntomas iniciales que puede sentir una persona que se está intoxicando inicialmente con monóxido de carbono? Monóxido de carbono tiene una particularidad, y es que es imposible de detectar en el ambiente. Si yo estoy en un lugar donde hay un elemento de combustión, que puede ser una estufa a garrafa, a gas natural, un calefón en un lugar que no tenga ventilación adecuada o lo que sea, yo no voy a oler eso. Es decir, y si huelo gas, y no tiene nada que ver el gas con el monóxido de carbono, que es lo primero que tenemos que separar, porque a veces la gente dice, siento olor a gas, y bueno, eso lo alerta. El monóxido de carbono no se siente, no se huele, no se percibe, no se detecta. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Si uno está en un lugar cerrado, sin ventilación, expuesto a una fuente de producción de monóxido de carbono, probablemente empiece con una sensación de embotamiento,
seguida con un dolor de cabeza, irritación ocular, y si esto progresa, mareos, sensación nauseosa y o vómitos y deterioro progresivo del estado de conciencia. Es como que se entra en un sueño, en un sopor que es muy lento, es un letargo que hasta te diría que para el que lo padece resulta como un sueño placentero en el que se entra. Por supuesto que lo ideal sería advertirlo antes de que tengamos algún trastorno de la conciencia que nos impediría tomar las medidas que tenemos que tomar para evitar que esto prosiga. Bueno, como buen médico me he ido llevando justamente a lo que necesitamos, que es la prevención. ¿Cuáles son los tips o cuáles son los consejos para evitar llegar a ese peligro? Lo que hay que hacer es respetar las normas de acuerdo, digamos, a los organismos oficiales en cuanto a la ventilación. Un ambiente donde vayamos a tener una estufa tiene que estar ventilado. De preferencia, las estufas tienen que tener salida al exterior, de preferencia, y si no tienen salida al exterior, hay que tenerlas controladas. Es decir, por ejemplo, una buena medida sería antes del inicio de la temporada invernal, una revisión de los artefactos por un gasista para que nos digan cómo está. Si no quieren llamar a un gasista, que simplemente prendan una estufa, por ejemplo, y se fijen el color de la llama. Si el color de la llama es celeste, seguramente no va a haber problema. Si el color de la llama es amarillo, anaranjado y mancha, probablemente esté generando monóxido de carbono. Si vamos a calefaccionar, no usemos los elementos que están determinados o fabricados para calefaccionarse, como las estufas. No usemos las hornallas, no usemos el horno, porque también son fuentes de emisión de monóxido de carbono. Si tenemos ventilaciones, no las tapemos, porque a veces hace mucho frío, las ventilaciones son importantes, sobre todo las que nos hace colocar la empresa de gas, y eso a veces hace que la temperatura en el ambiente descienda, por lo cual se tiende a taparlo. Es muy común ponerle un nylon, 3 cintas y se acabó la ventilación. Y eso es exactamente lo que no hay que hacer. Y además el momento clave, porque donde surgen la mayor cantidad de problemas no es cuando estamos despiertos, es cuando nos vamos a dormir. Entonces, sobre todo ahí tenemos que extremar los cuidados, o apagar las estufas o asegurarnos de que va a haber una ventilación adecuada. Y sobre todo, si viste que hay gente que toma medicación para dormir y tiene un sueño más profundo y no se da cuenta de lo que está pasando, o gente que por ahí tomó algo de alcohol en la cena o salió y viene a una fiesta y no se da cuenta de los síntomas preliminares que dijimos que había que tener en cuenta previamente, ¿no? Esas serían las medidas de prevención. Por un lado, los artefactos, y por el otro lado, tener en cuenta todo lo que es previo al momento del trastorno de la conciencia y eventualmente la muerte, ¿no? Bien, retrocediendo un poquito a las posibilidades de una intoxicación leve que corresponda a los síntomas que ya nos explicó, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo recomendable dentro de lo médico? Esta es una enfermedad compleja y que puede ser grave, pero que tiene un tratamiento extremadamente sencillo, porque el tratamiento es simplemente abrir puertas y ventanas, apagar la fuente que está provocando esto o sacarla del ambiente, y si es posible sacar al afectado afuera, al patio, al balcón, al pasillo, a donde sea, que lo podamos sacar para que respire aire no contaminado. En la gran mayoría de los casos con esto es suficiente. Si el caso es más severo, lleva más tiempo en contacto, ha producido trastornos de la conciencia, probablemente haya que llamar a un servicio de emergencia, colocarle oxígeno, en algunos casos requerir internación, porque lo que sucede es que el monóxido de carbono reemplaza el oxígeno en sangre y en vez de respirar oxígeno, respiramos monóxido de carbono. Entonces,
es una especie, digamos, de estrangulamiento sin apretarnos nada, pero nos estamos quedando sin oxígeno y esa es la gravedad de la situación. Está claro. Bueno, nos ha dado un panorama muy realista y muy concreto, muy didáctico, como habitualmente hacen los profesionales de la asociación. ¿Alguna recomendación adicional a lo que hemos hablado, doctor, que quiera agregar? No, bueno, particularmente un poco todo lo que hablamos y tener cuidado con los niños. Los niños son un grupo de riesgo muy importante porque respiran más rápido y absorben mayor cantidad de aire por respiraciones por minuto y los niveles de intoxicación pueden ser, digamos, más veloces. Y estar muy atento porque no debería morir nadie por esto y nadie debería pasar por una intoxicación grave por monóxido de carbono si tomamos mínimas medidas adecuadas de control y de prevención. Entonces, no distraernos con esto, no pensar que está todo bien, si tenemos una estufa con salida al exterior, incluso que nos parece que está bárbaro, controlar si la salida al exterior está permeable, por ejemplo, porque por ahí vino una paloma, hizo un nido o alguien le puso una bolsa de nylon por una cuestión, digamos, profeso o casual, y todos los gases van a ir hacia adentro del hogar. Entonces, la recomendación final sería, estamos ante una situación que nos puede matar, pero que se puede prevenir total y absolutamente. Esto de ninguna manera puede ser considerado un accidente. Está claro, y me atrevo, doctor, a agregar, interpretando todo lo que nos ha dicho, que le agradezco muchísimo, en vez de tenerle miedo al frío, le tengamos miedo a la falta de oxígeno, ¿verdad? Sí, sobre todo respeto, no sé si miedo, pero sí, por supuesto, respeto. Y respeto la manera en que nos calefaccionamos. No es cuestión que porque haga frío utilicemos cualquier medio para calefaccionarnos. Si lo vamos a hacer, hagámoslo mientras estemos despiertos. Ventilemos el lugar donde estamos y cuando nos vayamos a dormir tengamos mucha precaución porque no te olvides que estos eventos suceden mientras la gente duerme, la gente se acuesta, se duerme, una parte porque sí y otra parte porque entra en ese sopor que yo te decía que provoca el monóxido de carbono y bueno, lamentablemente hay mucha gente que no se despierta. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Clarísimo, doctor. Le agradezco muchísimo la amabilidad. Vamos a esperar que pase un tiempito y recordar, si le parece todo esto, hace un repaso porque nunca está de más, como bien nos ha dicho, con los números de casos que se están produciendo en estos momentos. No, por favor, estoy a tu disposición para cuando ustedes quieran y gracias por permitirnos llegar a tu audiencia con esto que ojalá ayude para evitar problemas que después estemos lamentando. Literalmente que no nos quedemos dormidos con este tema, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Doctor, le mando un abrazo desde Mendoza, muy amable por esta comunicación. Otro para vos, Carlos, y gracias a vos.